Pues vamos a hablar ahora eh, sobre finanzas del reino y generosidad radical. Este tema, este tópico es bastante fundamental con relación a la administración de recursos o de la iglesia del Señor. Siempre las finanzas, pues, han sido un tema muy controversial y que la Biblia pues habla muchísimo de este tema, porque es que este tema es muy complejo y tiene que ver con el carácter del administrador. Entonces, miren, la Biblia es bastante clara con relación a las finanzas del reino de Dios. Eh, si de algo se habla mucho en las escrituras, tiene que ver con las finanzas. Y Cristo utilizó varias parábolas para enseñar sobre este tema tan importante que nos compete a nosotros como pastores y como líderes a la hora de administrar la iglesia del Señor. Entonces, estos temas, este tema es uno de los más prácticos y necesarios para el liderazgo actual. O sea, hoy se necesita mucho, pues, manejar bien el asunto de las finanzas con transparencia, con integridad, ya que es un tema que si no se maneja con mucho tacto y con mucha sabiduría, pues puede provocar mucho daño en la iglesia. Cristo habló más sobre el dinero y las posesiones que, que el cielo y el infierno combinados. Oigan esto. Si la Biblia habla mucho de un tema es porque hay mucha necesidad de hablar de ese tema y de aclararlo. Entonces, si Cristo abordó mucho este tema es porque había mucha necesidad y es porque un tema que el Señor quiere que nosotros lo entendamos muy bien. Entonces, ¿por qué Cristo abordó esto? Bueno, porque el manejo del dinero es el indicador más preciso de la salud espiritual de un líder. Oigan esto. La forma con la cual usted y yo administramos el dinero, las finanzas, revela nuestro carácter, nuestra espiritualidad, cómo nosotros somos delante del Señor, cómo manejamos nuestra espiritualidad y cómo está nuestro carácter. Es acorde a cómo nosotros manejamos las finanzas, el dinero. Entonces, esto es un tema que los pastores, los líderes y todo el mundo en sentido general en la iglesia debe entenderlo y debe saber que el Señor quiere que su pueblo maneje bien este tema. Entonces, miren las parábolas que Cristo, pues, eh, nos dijo acerca del dinero para enseñarnos acerca del dinero. Entonces, esto tiene que ver con riesgo y rendición de cuentas. Entonces, las parábolas que el Señor pues le enseñó tiene que ver con la ética que usted debe tener, con los riesgos que existen y la rendición de cuenta que usted y yo debemos rendir al Señor. Para Jesús, la administración financiera no es una cuestión de matemática, sino de lealtades. Es decir, si usted maneja bien el dinero, usted es leal al Señor. Entonces, él presenta el dinero, Mamón, que comparó, ¿verdad? La creencia en la confianza en la riqueza, en el dinero, lo comparó cuando dijo, nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Cristo, a Dios y a las finanzas, la riqueza, porque en ese tiempo, pues, el tener su confianza en el dinero, en la riqueza, era algo muy normal y que los ricos pues se sentían muy seguros, tenían seguridad porque confiaban en su riqueza y en su dinero. Entonces, Cristo presenta el dinero como un rival
espiritual que compite con el trono del corazón. Oigan esto, el dinero, el amor al dinero le quita el lugar de Dios. El amor al dinero, como dice en uno de las cartas de Pablo a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Oigan esto, el líder debe aprender a gestionar la finanza, no como un fin en sí, sino como un fin en sí mismo, sino como un vehículo para la misión. Entonces, usted como pastor, como líder, no puede gestionar la finanza como que las finanzas son el fin, como que el fin es enriquecernos, hacernos ricos, tener cuarto, tener dinero, tener posesión. No, sino que se deben usar la finanza como un vehículo, como un medio para lograr la misión que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, que el Señor le da talento, a uno le da, ¿verdad? A uno le da 10, le da 5, a uno le da 2, le da diferentes talentos. Entonces, recuérdense la parábola de los talentos que acorde, ¿verdad? Acorde a la capacidad, al grado de fe, al grado de madurez, el ministerio, al don de fe que Dios considera de cada uno, pues Él nos da provisión, nos da dinero, nos da recursos y nos pone a administrar su obra. Entonces, el principio de rentabilidad espiritual está en Mateo 25, del verso 14 al 30. Jesús establece las reglas del juego financiero del reino. Primero, la distribución desigual. La distribución desigual. El dueño reparte recursos según la capacidad de cada administrador. Usted no puede compararse con nadie porque usted no es igual a otro, usted es diferente. Cada persona es único, tiene un llamado, tiene un ministerio y el Señor, de acuerdo a su capacidad y a la gracia, a cada quien nos da los dones. Entonces, esto nos enseña que Dios no es igualitario en la distribución, pero sí es justo en la evaluación. O sea, Dios a cada quien le da, lo coloca, lo pone a administrar, ¿verdad? La iglesia, los recursos, de acuerdo a la capacidad que el Señor sabe que nosotros tenemos. Pero a la hora de evaluar, el Señor evalúa a cada quien igual. Si lo pone en una iglesia de 200 miembros, si lo pone en una iglesia de 50 miembros, si lo pone en una iglesia de 25 miembros, a la hora de evaluar a cada quien lo va a evaluar igual. ¿Qué hizo con los recursos? Lo invirtió, los multiplicó, le sacó provecho, los multiplicó. Vamos a ver. Entonces, el líder no debe compararse con otras iglesias, deje de estar mirando la parcela ajena, como decimos aquí, deje de estar mirando el ministerio de otros, deje de estar mirando la iglesia de otros pastores, deje de estar mirando eso, deje de estar pecando. Dios lo ha puesto a usted en un lugar estratégico y un lugar bueno. Es hermosa la heredad que le ha tocado a cada quien, porque de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la gracia del Señor, a cada quien le da los recursos a administrar. Entonces, sino ser fiel con el presupuesto que tiene. Usted tiene que ser fiel con lo que Dios le ha puesto a administrar. Una iglesia grande, pequeña, mediana, como sea, con lo poco que entra a la iglesia, con lo mucho que entra a la iglesia, con los hermanos que Dios ha puesto en su iglesia, con lo que hay, lo que usted tiene en tus manos, debe de trabajar y ser fiel y no mirar ni compararse ni igualarse a nadie, porque esto no es bíblico. Entonces, el riesgo es obligatorio. El administrador que escondió el talento fue condenado por su pasividad. En la administración de la iglesia, el miedo a perder o el exceso de conservadurismo puede ser pecado. Los recursos están para ser invertidos, no solo para ser guardados. Hay que trabajar con lo que tenemos, hermanos. Líderes y pastores, hay que trabajar con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ser fieles. No podemos
no podemos no podemos poner excusa, no podemos estar quejándonos. Hay que trabajar con lo que el Señor nos ha dado, sea poco o sea mucho. El Señor sabe que nosotros podemos trabajar con eso porque al final Él va, tenemos que rendir cuenta y al final Él nos va a llamar capítulo, como decimos. Entonces, la auditoría es inevitable, la revisión, la evaluación es inevitable. Todo administrador enfrentará una rendición de cuentas. La pregunta no será cuánto acumulaste, sino qué hiciste con lo que te confié. O sea, ustedes, el Señor los ha puesto a administrar su iglesia y deben de saber que el Señor los va a auditar, que el Señor le va a hacer una auditoría a ustedes y me la va a hacer a mí, y nosotros vamos a tener todos que rendir cuenta al Señor qué estamos haciendo con los bienes que Él ha puesto en nuestras manos, porque no son de nosotros, y tenemos que ser buenos administradores, porque nosotros somos eh, mayordomos y los recursos son de él, la obra es de él, la iglesia es de él. Ahora nosotros tenemos que ser fieles y administrar con integridad, con sabiduría, con inteligencia, con eficacia los bienes, los recursos que el Señor nos ha puesto a nosotros. Entonces, aquí está esta parábola. Miren esta parábola que está en Lucas capítulo 16 verso 1 al 3. Suele ser confusa, pero contiene una clave administrativa profunda, la astucia. La astucia puede ser positiva o negativa. Nosotros tenemos que ser astutos de manera positiva, ser sabios, ser inteligente, tener estrategia. Entonces, uso estratégico del dinero. Jesús alaba al mayordomo por usar recursos temporales para asegurar relaciones eternas. Entonces, nosotros tenemos que utilizar los bienes materiales. ¿Para qué? Para que el reino de Dios crezca, para lograr la meta que es ganar almas para Cristo con sabiduría. El dinero como herramienta. El líder debe ver las finanzas de la iglesia como un recurso que se acaba, por lo cual debe ser invertido rápidamente en ganar personas, amigos en las moradas eternas. Es decir, que hay que darle un buen uso y utilizar el dinero como una herramienta para ganar personas para Cristo. La prueba de la fidelidad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si un líder no puede administrar con integridad una caja chica de 5.000 pesos, de 2.000, de 10.000 pesos, si usted no puede administrar una caja chica pequeña que maneje poco dinero, o las finanzas personales, Dios no le confiará los verdaderos bienes, la autoridad espiritual y las almas. Es decir, hermanos, que tenemos que ser fiel con lo que el Señor nos ha dado. Hay que ser fiel porque si somos fiel ahora, que estamos ministrando en una iglesia de pocos miembros, pequeña, pues el Señor nos va a llevar más grande, nos va a bendecir y nos va a poner a ministrar una mega iglesia, como dicen. ¿Por qué? Porque somos fieles, porque estamos siendo fieles al Señor y vamos cumpliendo la gran comisión y el Señor entonces nos va a bendecir. Entonces, miren aquí. Miren otra parábola aquí que nos revela esto, el peligro de la acumulación. En la historia del rico insensato, en Lucas 12, del 13 al 21, Jesús advierte sobre el error de la expansión sin propósito. Acuérdense del rico insensato que dijo que era rico, ¿verdad? En bienes, pero no rico en Dios, y vio que su siembra habían crecido y él dijo, bueno, voy a expandir mi granero y voy a decirle a mi alma, gózate, disfrútate porque muchos bienes. Por ahí salió la voz que le dice, insensato, esta noche vienen a pedir tu vida y qué tú harás con lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque él era un avaro y no quería expandir, invertir, no quería dar y bendecir y ser solidario. Entonces, granero más grandes. El error del rico no fue tener una buena cosecha, sino pensar que la meta de la administración era jubilación y el placer personal.
O sea, usted está en la iglesia, administrando en la iglesia, no es para un placer personal y para todo jubilarse con todo lo cuarto del mundo. No, eso es para bendecir la obra y para bendecir a las personas y las almas. Riqueza para con Dios. La administración del reino tiene un flujo de salida constante. Entonces, el éxito financiero de una iglesia no se mide por su saldo en el banco, ok, una iglesia exitosa tiene mucho dinero guardado, sino por la capacidad de qué, de distribuir recursos para el alivio de la pobreza y la extensión del mensaje. Entonces, usted como iglesia, usted como pastor, usted debe de saber que usted debe manejar bien la riqueza, los bienes, invertir y utilizarlo para la iglesia, para el crecimiento. Hay un hermano con necesidad, hay que expandir la iglesia, hay que trabajar, hay que hacer esta actividad, hay que invertir para la obra, hay que ayudar a los pobres de la iglesia, las huérfanos, las viudas. Pues vamos a invertirlo, vamos a usarlo para que el evangelio se expanda y llegue a otras personas. Miren, Jesús observó, aquí tenemos otro modelo y otro ejemplo que podemos ver cómo el Señor lo utilizó, cómo el Señor lo utilizó para manejar la finanza. Jesús observó cómo la viuda daba sus dos blancas en Marcos 12 del 41 al 40. Aquí aprendemos que la administración de Dios no cuenta la cantidad, sino la proporción. Recuérdense cuando Cristo vio el momento de las ofrendas, vio que una viuda dio sus dramas, dio lo que tenía, mientras que otros ricos pues daban quizá mucho, mucho dinero por lo que les sobraba. Entonces, administración del sacrificio. Un líder debe fomentar una cultura donde la generosidad no sea una carga, sino un privilegio. El presupuesto de la iglesia debe ser el presupuesto de la iglesia debe ser el primer ejemplo de generosidad, ofrendando a misiones, ayudando a otras iglesias. Miren, ustedes como líderes, como pastores, deben fomentar la generosidad, enseñar a la iglesia las bendiciones que hay en honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con nuestra ofrenda, con nuestra primicia. Deben modelarle al pueblo lo, el mandato del Señor de que hay que dar para la obra. Pero ustedes, cuando los diezmos y ofrendas son llevados a la iglesia, deben darle un buen uso para que los hermanos vean que el dinero que ellos dan para Dios y para la obra de Dios, pues se le está dando un buen uso para que la gente pues dé con un corazón alegre y, y con un corazón de amor para que la iglesia crezca y se expanda. Entonces, la ética del desprendimiento. Jesús enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Esto hay que enseñarlo a la iglesia. Un administrador que solo recibe y no fluye hacia afuera se vuelve un mal muerto espiritual. Entonces, ustedes como líderes, como pastores, como administradores de la iglesia, deben modelar el que los bienes de la iglesia se le dé un buen uso para que la gente pues vea, los hermanos vean que el dinero que se ofrenda y que se diezma, pues se le está dando un buen uso para la expansión, para ayudar a los más necesitados dentro del pueblo de Dios. Entonces, para que la generosidad ocurra, el pueblo debe confiar en el administrador. Si usted quiere que la iglesia, que los hermanos diezmen y ofrende, aparte de que ellos de corazón lo hagan, usted como administrador, usted debe administrarlo con transparencia total. Como Jesús tenía una bolsa común, la iglesia debe tener registros claros, la capacidad financiera, la opacidad, opacidad, que es algo opaco, que algo que no es claro, mata la generosidad. En las reuniones de la iglesia, en las reuniones de negocio, que solamente debe participar la iglesia, los miembros, se debe rendir un informe financiero del dinero que entró durante un año, qué se hizo con él. Se le dieron tanto al pastor, se le dieron tanto
se utilizó para la limpieza, para hermanos con necesidad, para pintar la iglesia, para pagar los gastos, la luz, etcétera, y todo esto. Entonces, se debe manejar la finanza con transparencia, que la iglesia sepa que la tesorera pues dé un informe financiero de todo lo que entró a la iglesia y en qué se invirtió y el dinero que hay, los proyectos, que eso es importante hacerlo. Amén. Separación de roles. No deje que la misma persona que cuente el dinero sea la que lo gasta. Por ejemplo, el tesorero aquí en nuestra iglesia tiene solamente la autorización de gastar de 100 pesos para abajo. Pero si va a gastar dinero para arriba, debe contar con la autorización del pastor, porque usted no puede dejar que el tesorero, el que administra, el que recolecta la ofrenda y los diezmos, pues tenga la autoridad de gastar, ¿no? Ese dinero debe ir de una vez a la cuenta de la iglesia y debe ir al folí y a la administración. Entonces es importante eso, que usted sepa que el que administra los fondos de la iglesia sea una persona íntegra, una persona con transparencia, que sabe que no le va a dar mal uso, porque han escuchado muchos escándalos con eso del dinero, hermanos que no son íntegros, que se han robado el dinero de la iglesia, que han tomado el dinero para usos personales y eso no es correcto. Ni incluso ustedes como pastores no pueden agarrar los fondos de la iglesia para uso personal. Se debe hablar con la iglesia y hay una junta, hay una junta, un cuerpo oficial, porque el dinero que entra a la iglesia no le pertenece a los líderes, a los pastores, no. Ese dinero es del Señor y es para la obra y se debe pues dar un uso excelente, un uso ético, un uso justo, un uso adecuado, no para uso personal, no para beneficio propio, sino que hay que rendir un informe a la iglesia, ¿verdad? Entonces, el modelo de Jesús como Judas tesorero y las mujeres que servían muestra una red de apoyo y control, ¿verdad? Una red que las mujeres que apoyamos el ministerio de Jesús y que Jesús controlaba la finanza y manejaba eso bien por ahí, porque sabemos que Judas, ¿verdad? Judas era ladrón, pero a pesar de eso, el Señor lo puso a administrar las cosas, pero el Señor tenía control de eso. Ya es otro tema. Entonces, inversión en lo eterno. Cada línea de presupuesto debe poder justificarse en términos de salvación, discipulado o servicio al prójimo. O sea, el dinero de la iglesia que entra, usted le debe dar un buen uso. ¿Invertirlo en qué? Para alcanzar almas para el Señor, para discipular al pueblo y para servir al prójimo, a los hermanos. Entonces, el dinero que entra a la iglesia se le debe dar un uso, una inversión eterna para ganar alma, para hacer actividades evangelísticas, para enseñar a la iglesia, capacitarlo con cursos y obviamente para servir a los hermanos necesitados. Entonces, ¿cuál es la lesión clave de todo esto? El dinero es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Use el dinero como un siervo, como un esclavo. Úselo para el medio, no lo tome como un amo, porque entonces ahí viene el problema. El administrador del reino usa el dinero para servir a Dios, mientras que el administrador del mundo usa a Dios para conseguir dinero. Mucha gente en el mundo usa a Dios para conseguir dinero por el postpastor, los líderes no están en la iglesia por salario, no están en la iglesia para hacerse rico, están para servirse y obviamente el Señor pues bendice el que vive, el que trabaja en el altar, pues que viva del altar, pero no, pero no sin integridad, sino que el dinero se debe utilizar con transparencia y de una manera justa. Amén. Entonces, métrica del éxito, fidelidad y multiplicación, no solo conservación. Entonces, hay que ser fiel en la administración de dinero y hay que multiplicarlo. La actitud, astucia para usar lo temporal en favor de lo eterno. O sea, use el dinero para la salvación de las almas. Salvaguardar integridad absoluta en lo muy poco. O sea
íntegro y sea sabio en lo poco. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nada, nos vemos en la sesión de preguntas. Gracias, mis hermanos.